Como bien dijo el doctor Cristiani, nosotros arrancamos con unos modelos preliminares, hicimos nuestra juguete individual, tomamos nuestra impresión definitiva, hicimos el encajonado, el vaciado y obtuvimos nuestro modelo definitivo. ¿Sí? Es decir, ahora, en este momento, nosotros tenemos lo que sería la reproducción exacta de la boca de nuestro paciente en nuestra mano, el modelo superior y el modelo inferior. Y ahora tenemos el desafío de devolver con dientes artificiales, con un dispositivo artificial, la morfología, función y estética de nuestro paciente dental. Entonces, necesitamos, para devolverle esa estética, esa función, necesitamos referencias, necesitamos ubicar las piezas dentarias, necesitamos relacionar el maxilar superior con el inferior, la posición del maxilar inferior, como dijo el doctor, bien, en el espacio tridimensional, donde va ubicado. Y para eso nos valemos de las placas de registro. Las placas de registro tienen la forma de los aparatos protéticos. Está conformado por una placa base que ven en azul, que sería la encía, en analogía con lo que sería rosa en la prótesis, y el rodete de oclusión, que sería lo rojo, estaría relacionado con las piezas dentarias. Entonces nosotros acá ya vamos con estas placas de registro a tener un esbozo de lo que sería la posición del maxilar inferior con el superior, del soporte labial que van a dar los anterosuperiores al labio superior, y empezamos a ver los distintos registros que tenemos que tomar para poder hacer un montaje y un enfilado. Si ustedes no entienden algo, les pido por favor que me interrumpan, a mí no me molesta. Me dicen, pare doctor, explique de nuevo y yo paro y arranco. ¿Me entienden? No tengo problema. Es más, prefiero explicarle así en el momento que después tener que retomar con la diapositiva para atrás. Bien. Entonces, como dije, las placas de registro tienen forma de los aparatos protésicos. Consta de una placa base, que es lo que ven en azul, y un rodete de oclusión, que es lo que ven en rojo. Los rodetes de oclusión se pueden hacer de hasta ese momento, de dos maneras, con dos materiales, con Godiva o con cera. Los rodetes de Godiva, ustedes conocen la Godiva que se usa tipo para impresión. Hay que manipularla, no es fácil, se manipula con agua caliente, hay que pegarla, conformar, pero entonces, y la de cera que es más maleable. Nosotros en la cátedra determinamos el siguiente uso. Los rodetes de Godiva, que son de difícil confección, pero mantienen los registros de la dimensión, no se deforman. Entonces usamos para registro, para hacer lo que son los registros, que es lo que vamos a ver en un segundo. Y los rodetes de cera, que son más fáciles de confeccionar, pero en el calor, en la cavidad bucal, en el calor ambiente, acuérdense, nosotros vivimos corrientes, hay veces que tenemos 40 grados y la cera se hace un poquito más blanda. Y entonces los rodetes de cera los usamos para el enfilado. Bien, ¿qué dimensiones tienen estos rodetes de oclusión? Ahora ustedes lo ven ahí en un dibujo esquemático, ahora lo van a ver dentro de un rato una foto. Vamos a ver, me voy a adelantar para que vean en una foto, pues si no, después me dicen, esto era. A ver, esperen un segundo, vamos a adelantarnos. Esos son los rodetes, ¿ven? Este es el bus plate
o la placa base, ¿ven o no? Esta es la placa base que la confeccionan ustedes en el... Avísenme si se ve y si escuchan bien o si no me mandan un WhatsApp porque a veces se corta. Perfecto, se escucha y se ve. Porque muchas veces se me corta, pues se puede cortar internet, el audio, y entonces por ahí yo no lo escucho a ustedes, pero ustedes a mí sí. Bueno, entonces me adelanté un poquito para que vean. Esta es la placa base, ¿eh? La placa base que es la que adaptan en clase, y estos son los rodetes de Godiva. ¿Ven? Da una Godiva que se hace un cilindro primero y después se le da esta forma. Ahora vamos para atrás otra vez. Era nada más para que la vean bien en vivo, para que tengan una referencia bien de cómo es el tema. Los rodetes tenemos superior e inferior y tienen dimensiones estándar o preestablecidas, que en realidad no son las finales. Simplemente nosotros necesitamos, cuando vamos a la boca del paciente, partir de algo, arrancar de algo tangible. ¿Entienden? De algo que más o menos sea de dimensión vertical, sobre todo en este momento, de plano de oclusión, relacionado a nuestro paciente. Entonces, para eso partimos de dimensiones estándar o preestablecidas, que en el maxilar inferior, en la altura, en el sector anterior, desde el fondo del surco, como ven la flecha acá, desde el fondo del surco hasta el borde, tiene una altura de 16 a 18 milímetros. Acá le dice 18, que es el máximo. Pero va de 16 a 18 milímetros. La angulación entre el borde vestibular y lo que sería el plano de oclusión es en 90 grados. ¿Por qué usamos 90 grados? Porque los dientes inferiores, los incisivos inferiores en este caso, son generalmente perpendiculares al hueso o a la encía. Entonces, la angulación que tiene que tener entre la pared o la cara vestibular de nuestro rodete y en lo que sería la zona de oclusión tiene que tener 90 grados para que esto sea perpendicular. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole más o menos un esbozo de lo que serían las caras vestibulares de nuestros dientes artificiales, que estarían en contacto con la parte interna de labios y carrillos. Bien. La altura del inferior, como le dije, 16 a 18 y va en línea recta hasta el sector posterior, donde se pierde o se contacta con la papila piriforme. En realidad, el inferior arrancamos de ahí, pero la altura final se la da en relación al superior. Entonces arrancamos con el superior. La altura del superior es de 22 milímetros. De 20 a 22 milímetros. Desde el fondo del surco hasta el plano oclusal. 20 a 22 milímetros. Y la angulación, en este caso, es esta angulación de 60 a 70, 65 a 70 grados. 75 a 70 grados. ¿Por qué la angulación de 65 a 70 grados? Porque sería la inclinación que tienen los dientes anterosuperiores en relación al hueso. Esa es la inclinación que tienen nuestros dientes, 65 a 72 grados. Lo que nos daría el soporte labial, es decir, la cara vestibular de nuestros dientes anteriores nos dan el soporte labial, es decir, que los labios no colapsen, que no tenga en nuestro paciente la típica cara de viejo desdentado con los labios colapsados, ¿entienden? Entonces, las piezas dentarias anterosuperiores lo que dan es el soporte labial. Aguantan ese labio, que ese labio se apoye sobre las caras vestibulares de nuestros dientes, entonces no colapsen, se hundan y se arruguen. Y acá entonces empezamos a dar un esbozo de lo que sería ya
la inclinación y cuál sería la proyección de nuestros dientes anteriores superiores respecto al labio superior. Ya pues si lo hacemos muy grande o muy hacia vestibular, digamos, va a tener tenso, van a quedar tensos esos músculos del labio, cosa que no es deseable. Entonces, acá ya empezamos a acomodar un poquito el soporte labial, ahora vamos a ver en registros también cómo se hace. Y la altura posterior es de 6 a 8 milímetros. Y acá se toma desde la base del bas plate, no del fondo del surco, sino de la base del bas plate. Solamente lo que mide el rodete, 6 a 8 milímetros. ¿Estamos? 20-22 de alto, 65-70 grados la inclinación, que se corresponde con los dientes anteriores superiores naturales, 6 a 8 milímetros de alto del rodete. En la parte anterior, si recuerdan el dibujo que yo les mostré hoy, en la foto, tiene un ancho de 3 a 5 milímetros. 3 a 5 milímetros. ¿Por qué? Porque sería más o menos el ancho de la parte de la base de los dientes anteriores. De 3 a 5 milímetros no podemos hacerlo fino como una pinza dentaria porque después tenemos que hacer otro procedimiento y necesitamos un poquito de volumen. En el sector anterior, tanto en el superior como en el inferior, 10 milímetros o 1 centímetro, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les di nomenclatura en primer año? En el sector anterior también, anterior superior, 3 a 5 milímetros. ¿Quedó claro esto? ¿Les quedó claro? O sea, esas son las medidas estándar iniciales para arrancar la toma del registro. Después con eso vamos a ir a boca y vamos a tomar los registros como corresponde. Y podemos agregar Godiva, retirar Godiva, ablandar y comprimir. Eso lo vamos ajustando. Bien. ¿Cómo deben ser las placas base? La placa base era esta parte rosada que yo les había mostrado. Entonces, placa base, lo bordó son los rodetes. Bien, las placas base tienen que ser delgadas, no tienen que interferir en los movimientos mandibulares. Ajuste, tiene que tener ajuste y estabilidad. Tienen que ser rígidas y no deformables, tienen que tener soporte. Eventualmente pueden tener un poco de retención. Eventualmente, si ustedes hicieron bien el remarginado, bien la impresión, bien el vaciado y adaptaron bien la placa base al modelo, van a tener retención en la placa base. Que no es fundamental, simplemente pueden tener. Entonces, requisitos: delgadas y no interferir con los movimientos mandibulares, ajuste y estabilidad, ser rígidas y no deformables. Pueden ser de compuesto de modelar, de acrílico de auto o termocurado, placas termoadaptadas o acupress, y hay un material nuevo que no es tan nuevo, pero cuando hacíamos los teóricos todavía no estaba. A ver si encuentro acá, si Juan me quiere recordar, que son las placas que están dando la especialidad de prótesis, Juan. Las placas Triad de fotocurado. Triad, esas. Son placas Triad de fotocurado, tendría que agregarle acá. Se pueden utilizar también para la placa, para las placas base. Y también para los rodetes. Ahora justo me mandaron unas fotos de unas cubetas individuales que hicieron los del posgrado de prótesis ahí en la facultad. Y la verdad es muy práctico eso. Realmente muy práctico. Son unas placas muy maleables y lo único que se necesita es un horno de luz halógena para que polimerice. Y en 2 minutos se confecciona todo. Pero bueno, se puede agregar Triad a estos 3 que son compuestos de modelar,
que son las que yo les mostré, luego les voy a mostrar en la diapositiva ahora, acrílico de auto o termocurado y placas termoadaptadas VacuPress también. Las placas termoadaptadas VacuPress están buenas, pero no son tan rígidas. No son tan rígidas, pero pueden servir. Entonces, ¿cómo se confecciona el basplay inferior? Tenemos el modelo, adaptamos el basplay. Esta es la forma que tiene el baseplate o la placa base, como viene de fábrica, y este es nuestro modelo superior. Ubicamos la placa base sobre el modelo superior y ahí tenemos que flamear, calentar, recortar los excesos, calentar y adaptar. ¿Está? Tenemos nuestro modelo sin nada acá abajo y con el basplate, o sea, no interfiere nada. A eso le agregamos los rodetes. Nosotros cuando estábamos en el salón de técnica adaptábamos 4 basplay. ¿Por qué adaptábamos 4? Porque como les dije al principio, utilizábamos 2 para rodetes con Godiva, que son estos bordos. ¿Para qué usábamos los rodetes de Godiva? Para registros. Y otros 2 para rodetes de cera. ¿Para qué utilizábamos los rodetes de cera? Para el enfilado de los dientes artificiales. ¿Está? Entonces, a partir de un modelo, adaptamos 4 basplay y hacemos 2 juegos de rodete. Uno con un puesto de modelar y otro con cera rosa. Bien. Acá tenemos los modelos. Vamos a escribir someramente la técnica. Ahí está el basplay, la placa base sobre el modelo. Acá está la Godiva. Calentamos la placa base al mechero, flameador. Previamente al modelo, para que no se pegue, se le pasa talco. Se le pasa talco y con un algodón y se frota un poco para que no se pegue el basplay o la placa base al modelo. Se flamea bien, se ubica, presionamos lugar, acomodamos, volvemos a flamear, rebatimos con una espátula de cera, bien, y que se introduzca la placa base en el fondo del surco, tratando que no haga arrugas en la zona desdentada. Volvemos a flamear. Siempre hacemos un procedimiento, flameamos. Hacemos un procedimiento, flameamos. Porque esto cuando enfría endurece. Si queremos manipularlo frío, se rompe. Y es re frágil. Súper frágil. Entonces, ¿cómo manipularlo? Hacemos el procedimiento. Aquí estamos haciendo el borde en el fondo del surco. Una vez que se empieza a poner rígido, flameamos otra vez con el flameador y volvemos a trabajar. ¿Queremos recortar? Flameamos de nuevo, tomamos la tijera y recortamos. Si no, lo vamos a romper. ¿Tá? Rebatimos ese borde para que se adapte perfectamente al fondo del surco. Una vez que rebatimos, flameamos esa zona cerca del dedo índice de la doctora que está haciendo la demostración, con la cual ustedes van a estar en 4º año, que es la doctora Gallego, si tienen la suerte de encontrarla, porque van a aprender mucho con ella. Ella hizo este video cuando era preceptora, imagínense. Cuando era preceptora hizo no el video, hizo las fotos. Bueno, entonces, siguiendo el índice de la doctora Gallego, flameamos bien, fondo del surco, sector posterior, y volvemos a adaptar con la espátula de cera. Eso es lo que les dije, si ustedes adaptan bien ahí y respetaron el remarginado, hicieron bien el encajonado, cuando lleven a boca van a tener un poco de retención. Como les dije, flameamos, volvemos a rebatir, fíjense. Bien rebatido, bien metido, bien tanto en el sector posterior, anterior, anterolateral.
en la zona que va de subcamular a subcamular. Y una vez que terminamos, lo que tenemos que hacer es lijar los bordes para que no haya aristas ni zonas filosas que incomoden a nuestro paciente. ¿Estamos? Bien. Ahí están los dos rodetes, superior e inferior. Y los dos base plate, y vamos a preparar nuestro rodete. La confección del rodete, la verdad, de este rodete, la verdad, es bastante tedioso. A ver acá, bien. Porque primero tenemos que conformar el cilindro. Primero tenemos que conformar el cilindro para poder darle esta forma de rectángulo. Voy a anotar una cosa. Listo. Ahí está. Entonces tomamos la godiva, la rompemos, la metemos en agua caliente. Acá justo nos está esa diapositiva. Agua caliente bastante. O sea, cuando tenemos que manipularla quema un poco las manos. No sé si ustedes trabajaron con godiva. Hacemos un cilindro y con los dedos vamos dándole esta forma. Volvemos a introducir en agua caliente y sacamos para ir dándole esta forma, que cuánto tenía, qué dimensiones tenía, de 3 a 5 milímetros acá de ancho, de 6 a 8 acá, ¿sí? Bien, entonces después vamos a ubicar en nuestro, medimos, ahí tiene 1 centímetro, 5 milímetros, y ahí tenemos el esbozo del inferior, del superior y el inferior. Superior, inferior. Acá hay que hacer unas muescas y unas gotas de godiva calentadas para que tengan retención. Si le ayudamos a que tenga retención nuestro rodete con el base plate. Ahí está lo que le dije. Calentamos, hacemos unos puntitos y después lo adaptamos. Ahí está adaptado el superior y adaptado el inferior. La parte posterior del inferior se pierde en la papila piriforme. Y el superior, la parte posterior, no les dije, termina en 45 grados. ¿Está? En 45 grados está. Entonces, tomamos las medidas ya en el modelo, fíjense, 22 milímetros en el sector anterior, ahí donde se toma más o menos a la altura del lateral o canino. Acá tenemos 1 centímetro de ancho, 5 milímetros en el sector anterior, altura 1 centímetro, más o menos. ¿Está? Bueno, así arrancamos. Esas son las medidas estándar. 45 grados hacia atrás. Fíjense que hay godiva por todos lados. No es fácil manipular esto. Se trabaja con un poco de vaselina, con el mechero, con la taza de goma con agua caliente. Hay que trabajar. Y una loseta también. Bien. Ahí tenemos 60, 70 grados, como les dije, el sector anterior. Esto lo llevamos acá al paciente. Controlamos que no nos queden muy tensos los labios superiores. Y ahora tenemos que, ahí está, controlar nuevamente. Medimos el inferior. El inferior tenía 16 a 18 milímetros, también a la altura del lateral canino. $5 milímetros. Está en el sector anterior, 1 centímetro. Y ahí está. En el sector anterior, como ven ahí, tiene acá perpendicular a la base o entre la zona del plano oclusal y el vestibular, 90 grados. Estabilización, este es un procedimiento que a veces se realiza, a veces no, se humedecen los modelos y se prepara pasta zinquenólica. Pasta zinquenólica no se les nombró la vez pasada, pero es un material de impresión bueno, muy viejo, viejísimo,
Cuando yo entré a la facultad ya era viejo, imagínense. Ya conocí viejo al material este. Pero no deja de ser bueno y barato. O sea, hay para todos los gustos. Queremos usar silicona, hay medio, hay quien lo pague, listo, usamos silicona. No hay quien lo pague, estamos en una zona, qué sé yo, rural, si se quiere, con menos recursos, pasta sinquenólica, funciona perfecto, no pasa nada. Todo material bien trabajado funciona bien. Bien. Y acá estabilizamos. Estabilizar es por si hay un ligero movimiento, bascula, no hay buen soporte, entonces con esto estabilizamos y ya eventualmente le damos un poquito de retención. Preparamos, vencemos los modelos, preparamos pasta zinc enólica, ponemos en nuestro base plate y presionamos como si estuviéramos tomando, ahí está, ponemos nuestro base plate y presionamos como si estuviéramos tomando una inversión. Si van a usar algún día pasta zinc enólica, tengan cuidado porque es extremadamente pegajosa, mancha, ensucia, chorrea, tiene olor a eugenol muy fuerte, pero por sobre todas las cosas mancha. Entonces, si lo van a manipular, tengan solo ese cuidado de que no chorree, que no les caiga en la ropa. Bueno, hoy cada vez, hoy estamos con mameluco, camisolini, qué sé yo, así que van a desperdiciar un camisolina 2-1. Pero en su paciente también tengan cuidado porque si chorrea mancha la ropa y sonamos. Bien, llevamos a la boca o al modelo como tomando una impresión, eliminamos los excesos de los bordes y con eso estabilizamos. Fíjense, la isquemia del dedo, o sea, se hace buena presión en el centro, tratando de no romper los play nomás, pero se hace buena presión. Y una vez que tenemos todo estabilizado, una vez que tenemos todo estabilizado, vamos a los registros internos. Aguarden un minuto, yo estoy en mi consultorio, me están volviendo loco. Bien, registro intermaxilares. Tenemos nuestras placas de registro, nuestro esbozo, lo que serían después más adelante nuestras piezas dentarias. Y ahora tenemos que tomar registro para trasladar la boca de nuestro paciente a un lugar donde tendríamos que reproducir y agregarle los dientes artificiales para después volver a la boca del paciente y que se corresponda una cosa con otra, digamos. Bien. Los registros intermaxilares se dividen en dos, funcionales y estéticos. Registros intermaxilares funcionales y estéticos. Los funcionales tenemos los registros céntricos y los registros excéntricos. Los registros céntricos, plano de oclusión, dimensión vertical y relación céntrica. Esos tres son los tres principales que necesitamos para hacer el montaje en prótesis completa. Plano de oclusión, dimensión vertical y relación céntrica. Los excéntricos son fenómeno de Christensen, que es de protrusión, y fenómeno de Luce, que es el lateralidad. Ya. Si quieren poner al revés, los registros excéntricos son protrusión y lateralidad. Protrusión es fenómeno de Christensen y lateralidad, fenómeno de Luce. Y los registros estéticos, ya esto es cuando los estéticos ya los tomamos cuando vamos a hacer el enfilado, línea media, línea de la sonrisa y línea de los caños. Los primeros registros son los que utilizamos para el montaje y los estéticos son los que utilizamos para la toma de registro. Son los que utilizamos para el enfilado. Vamos entonces a los registros funcionales céntricos, plano de oclusión, dimensión vertical y relación céntrica. Les repito, estos tres son fundamentales para poder hacer el montaje en prótesis completa. Funcionales excéntricos,
protrusión y lateralidad. Estéticos, línea media, línea de la sonrisa y línea de los caninos. La línea media, bueno, me desapareció esta diapo, no sé por qué, pero ya va a aparecer. Es la línea justa, la línea media, donde coincide mesial de incisivos centrales. Mesial de incisivos centrales, ¿entienden? Y coincide con el frenillo, y coincide con la línea media del paciente, y coincide con la punta de la nariz, o sea, es la línea media, que pasa exactamente por el medio de las piezas dentarias y del paciente. Entonces coincide la línea media frenillo, nariz, todo va exactamente por la línea media de este paciente. La línea de los caninos se marca el vértice de los caninos, o distal de los caninos. Entonces nos va a dar, la línea de caninos, nos va a dar el ancho de los 6 anterosuperiores. El canino, y qué es lo que se va a ver nuestro paciente, y la línea de la sonrisa, cuando se ríe nuestro paciente, a qué altura llega para que se ría y no muestre encía, entre comillas, y siga mostrando los dientes. Por eso son estéticos, ¿está? Es lo que se tiene en cuenta. Ahora, si nosotros queremos dar naturalidad, a veces ya son recursos, se corre un poquito la línea media, se corre un poquito la línea de los caninos, se sube un poquito de la línea de la sonrisa, porque si no es muy perfecta la sonrisa, y quiere decir si es muy perfecto, algo no está bien, es trucho. Nada en la naturaleza es exactamente perfecto y simétrico. Son bastante simétricos. Ahí tenemos línea media, como le dije, pasa exactamente el plano medio, fíjense, la línea interincisiva, ¿está? Y coincide acá con el frenillo labial anterior. Se marcamos con un bisturí. Los caninos, como le dije, distal de canino, le dije vértice, no, en este caso distal, nos da el ancho de los 6 anteros superiores. Si tomamos una regla, a ver, acá tengo, no sé si está mi ven ahí, las reglas flexibles. Tomamos una regla flexible, la ponemos sobre la cara vestibular, medimos y nos da el ancho de los 6 anteros superiores. Nos vamos al laboratorio, a la casa dental. Necesito diente artificial de tal color, tal ancho, tal alto. Y listo, ahí solucionamos todo. Sabemos cómo arrancar. Porque a ese pack de los 6 anteros superiores se le corresponde con los 6 anteros inferiores, y ya con el sector posterior. Ya se arma todo. Cuando ustedes determinan eso, se le hace más fácil la selección de dientes. Línea de la sonrisa es el alto, y esto nos va a dar el alto del diente artificial en todo caso que podemos necesitar. Así después no tenemos que desgastar. Pues vamos a la casa dental y ya decimos, necesito diente artificial. Hay muchas marcas. Tal marca, tal ancho, tal color, tal alto. Listo. Le da los anteriores, y ya con los anteriores viene el juego posterior. Se les dan todos juntos. Bien. La restauración del desdentado total, hay que tener la relación de posición y movimiento para hallar una armonía en el sistema estomatognático. Y para eso necesitamos nuestros registros intermaxilares. Vamos entonces a los registros funcionales céntricos, que son los necesarios para el montaje en prótesis completa. ¿Ah? Bien, tenemos primero plano de oclusión, dimensión vertical y relación céntrica. Para determinar el plano de oclusión nos valemos de este dispositivo que todos los que hacen prótesis completa tenemos. Es el plano de Fox, se llama plano de Fox. En la clínica, el doctor Estragó, recordándolo a mi doctor, fue mi doctor que me enseñó mucho el plano de Fox. Le llamaba a él en la clínica, le decía chisme, porque andaba de boca en boca, no era tan estricta el aislamiento y los requisitos sanitarios. Bueno, pero es una anécdota y lo tenía que recordar al doctor Estragó. Esto se coloca en boca del paciente. Fíjense, la horquilla más chica coincide con la horquilla, con el arco del rodete superior. ¿Me siguen hasta ahí? Esta horquilla coincide con
el arco del rodete superior. Entonces ustedes colocan, presionan contra el rodete superior y tienen que observar el plano de oclusión que tiene que ser paralelo a la línea bipupilar, el plano del plano de Fox. Si está inclinado para un lado, miran al paciente y evalúan, agrego un lado o caliento y desgasto del otro, de un lado y del otro. ¿Siguen? Esto tiene que ser paralelo. Lo que tengo que determinar es si tengo que agregar o tengo que sacar de un lado. Y en el sector lateral, ahí tienen, fíjense, línea bipupilar, plano de Fox con una regla, pero esto no se lo podía hacer a Néstor Kirchner, así que había que tener otra medida. Para eso tienen que estar bien alineados los ojos. Bien, plano de Fox, línea bipupilar, paralelo entre sí. Para el sector lateral, vieron que el plano tiene una parte que sale por el costado, por el carrillo. Bueno, ahí ¿qué se hace? Se ubica, se sigue manteniendo y tiene que ser paralelo al plano de Camper. El plano de Camper es un plano imaginario que va desde el trabus, de la oreja, a la externa de la nariz. Esto tiene que ser paralelo. Me voy a acordar, pero solamente lo voy a nombrar al doctor Álvarez, que me enseñó mucho cuando decía paralelo, pero no voy a decir lo que él decía porque si no vamos todos presos. Pero también tengo que recordar al doctor Álvarez que me enseñó mucho y daba este teórico cuando hablaba paralelismo y paralelo. Bueno, si no es paralelo y el plano de Fox se achica en el sector posterior, o sea, se abre hacia adelante, hay que agregar, ahí tenemos que determinar si agregamos material acá atrás para que esto baje o gastamos adelante para que esto suba. Lo mismo si en el sector anterior, si se cierra el plano de Fox hacia el sector anterior, tenemos que evaluar si gastamos atrás o agregamos adelante. Todo eso se evalúa en forma subjetiva, digamos. Tenemos que ir mirando cuánto muestra, cuánto no muestra y vamos viendo si agregamos o sacamos. Pero para hacer montaje tiene que ser paralelo. El plano de Camper y el plano de Fox. ¿Cuál es el plano de Camper? Una línea imaginaria que va del trago al ala de la nariz. Bien. ¿Cómo determinar dientes no anatómicos? No. Bien. Una vez que tenemos el plano de oclusión, como vimos acá, determinamos el plano de oclusión y hacemos sonreír a nuestro paciente, controlamos que sonría y no haya mucha tensión en el sector anterior y el labio no se levante, controlamos que no estén colapsados, ahí tenemos que ver también en el plano, cuando vemos el plano de oclusión, acá en el sector anterior, la edad de nuestro paciente, porque cuanto más joven nuestro paciente, más muestra el sector anterosuperior y cuanto más adulto es nuestro paciente, menos muestra el sector anterosuperior. O sea, prácticamente ni lo muestra, sino que queda al borde. Todo eso tenemos que controlar una vez que determinamos el plano de oclusión. ¿Está? Bien. Una vez que tenemos el plano de oclusión, tenemos que determinar la dimensión vertical. La dimensión vertical es la altura que tiene nuestros rodetes en oclusión. ¿Está? Y se determina la dimensión vertical a partir del rodete inferior. ¿Estamos? ¿Cómo se determina a partir del rodete inferior? Bueno, nosotros ubicamos nuestro base plate superior, como dijimos, ya está el plano de oclusión, ya está determinado. Entonces, el superior no se toca más. El superior ya está. Eso no se toca más. ¿Estamos? Ya, la determinación de la dimensión vertical se la determina en relación al inferior. El inferior, el que se agrega, se gasta, se pone, se saca. El superior ya está, porque nosotros determinamos nuestro plano de oclusión, determinamos la emergencia, todo ya está determinado ahí. ¿Se entiende?
Ahora tenemos que ir a la parte móvil del maxilar inferior, o sea, cómo se ubica, dónde cierra, y tenemos que trabajar un poquitito ahí. Entonces, determinamos el plano, la dimensión vertical en relación al inferior. Acá vamos a ver la foto del paciente cuando nosotros ubicamos, por ejemplo, ubicamos nuestro play inferior, nuestro rodete inferior, decimos a la señora ocluya y vemos que colapsa, fíjense ahí, la primer día para arriba, izquierda, boca de pato, colapsa, se cierra demasiado. Bien, quiere decir que hay que agregar material. Hay que agregar, ¿por qué? Porque colapsa, porque es muy bajo. ¿Entienden? Entonces sí, le vuelve a quedar la boca así como de viejo. Vamos al otro extremo, al derecho. Bueno, señora, colóquese en el play inferior, se coloca, muerda, ocluya y que se toquen los labios y vemos que la posición es forzada. Miren la cara de este paciente, es una posición forzada, porque tiene que hacer fuerza para que los labios contacten. Quiere decir que tenemos mucho material y hay que empezar a sacar. Se puede sacar de dos maneras, con bisturí, gastando o calentando, poniendo silicona, no silicona, poniendo vaselina al sector superior, calentando un poco el inferior, sin quemar a nuestro paciente, obviamente, y le vamos diciendo que ocluya hasta que nosotros subjetivamente más o menos veamos que está bien. Y en la foto del medio, las dos fotos, la de arriba tanto como la de abajo, vemos una posición relajada, que no está colapsada como en la izquierda, ni está forzada con cara de suegra como el de la derecha. ¿Ven? Se ve ahí el de arriba, que es una posición relajada. Ahí estaría nuestra dimensión vertical. ¿Eh? ¿Cómo determinamos la dimensión vertical? Por dos métodos. Método métrico y método fonético. Vamos al método métrico. Líneas imaginarias, que son desde el nacimiento del pelo, tiene que tener la misma medida, la misma longitud. Desde el nacimiento del cabello hasta la glabela, si no tenemos nacimiento del cabello, como en mi caso, imagínense, el nacimiento de mi cabello está a la mitad de mi cabeza. Entonces no puedo tomar eso, tengo que tomar la última arruga de la frente. Nacimiento del cabello o la última arruga de la frente, la glabela, base de la nariz, mentón. Todos son iguales. Y ven a la diapositiva que le dice menos 2 milímetros. ¿Por qué le tenemos que sacar 2 milímetros de esto? Porque ese es el ELI. ELI, encuentro liberal, no es, ese es ELI. Espacio libre interocruzal. Espacio libre interocruzal. ¿Estamos? Bien. ¿Estamos o no? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, doctor. Bueno, ¿entendieron esto de la dimensión vertical? Miren, se mide así con un compás o con una regla. Sin hincarle el ojo al paciente, ¿no? Esta es otra también, línea bipupilar, comisura, base de la nariz, mentón. Que puede ser con una regla, por ahí con un compás sin punta es mejor. Tienen que ser iguales, entonces ustedes sacan la medida y después replican la medida acá sin tocar el compás. Si está igual, está perfecto. A esta medida acá, hay que restarle 2 milímetros, o sea, tiene que 2 milímetros menos para el espacio libre interocruzal, porque nosotros no estamos todo el día con los dientes apretados. No siempre. Bien. Y la determinación de la dimensión vertical con el método fonético es un poquito más subjetiva porque se dicen las letras D, P corta y F. Y tiene que haber un contacto suave entre el labio inferior y el borde del rodete superior. Muy subjetivo, muy subjetivo. En todo caso, en realidad lo que se hace es, el rodete inferior pronunciando la letra M,
unión suave de labios y posterior separación de 2 milímetros cuando termina de decir la letra M. Bien, en realidad lo que generalmente se hace, se usa las dos. Utilizamos el método métrico para una dimensión vertical inicial y después para el ajuste un poquito más fino, para que si no, que cuando puede pasar, si nos pasamos en dimensión vertical, sobre todo en el sector anterior, que cuando, por más que no varíe la altura, cuando hay mucho entrecruzamiento o dientes muy grandes, nuestro paciente le decimos diga alfajor y el paciente dice alfajor porque tiene los dientes muy grandes, no puede separar el labio inferior. ¿Entienden? Entonces, para hacer el ajuste, final, está bueno el método fonético. O pueden usar solo este, pero a mí me preguntan, yo utilizo método estético y fonético. Estético al inicio, el métrico al inicio y el ajuste final lo hago con el fonético. Pero pueden usar uno solo si quieren. Figura acá. Yo les cuento lo que hago yo nomás. Bien. Determinación de la relación céntrica. Tenemos dos y hay uno más que lo van a ver en el cuarto, pero yo no se lo voy a nombrar ahora. Arco gótico o punta de flecha y la técnica del tap. En realidad acá tenemos tres, arco gótico, punta de flecha y tap tap. Punta de flecha se llama así porque el dibujo que se ve en nuestra placa es como una punta de flecha hacia adelante. Lo que se hace es, una vez que tenemos ya todo, esto ya se hace cuando, ya para hacer el montaje, ¿cómo se hace esto? Se calienta la placa, esta en realidad se ahuma para que quede negra la plaquita inferior y se pone un tornillito en la superior y se le dice al paciente que haga movimiento de protrusión y lateralidad. Al hacer los movimientos de protrusión y lateralidad, eso determina la relación céntrica bien en la punta. Relación céntrica ya tienen el concepto, así que no voy a redundar porque si por ahí les digo una letra distinta, después me voy a pelear con los de oclusión. Entonces, bien en la punta de flecha, acá en la punta, está la relación, la oclusión en relación céntrica. Ahí están ubicados los códigos. Y eso se hace y se engrampa. Vamos a llegar al engrampado. Pero cuando determinamos la relación céntrica, engrampamos los modelos para hacer el montaje en inferior. Punta de flecha, en el tornillo, en vez de punta, en vez de estar en el inferior, el arco gótico, pero en vez de estar en el superior, está en el inferior, se hacen los mismos movimientos, el tornillo en el inferior, la placa en el superior. Esta es el backplate, como le dijo el doctor, el material que le dijo el doctor. Ahumamos la placa superior y ahí nos marcó. Pero la flecha esta está para atrás. En vez de hacia adelante, y hacia atrás. Y ahí en el centro, atrás, ese es nuestro plano de oclusión. Nuestra relación céntrica. Ahí está, fíjense. Hacia atrás. Tornillo en el superior. Perdón, sí. Tornillo en el superior y en el inferior la plaquita. Y ahí está la flecha hacia atrás. O también se puede hacer externo. Tornillo en el superior, plaquita en el inferior, movimientos de protrusión, movimiento de protrusión y lateralidad. Bien. Recapitulando. Tenemos nuestro backplate, tenemos nuestro plano de oclusión, nuestra dimensión vertical, nuestra relación céntrica. Bien. Para hacer el montaje, nosotros teníamos que tener estos tres registros. Pero para montar el superior, necesitamos nuestro plano de oclusión determinado. Que lo determinamos o allá en el inicio con nuestro plano de Fox. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces,
fíjense, está estabilizada. Hicimos determinamos el plano de emisión en el plano de Fox, pegamos nuestro rodete a la horquilla del articulador, llevamos a boca al paciente, colocamos el arco facial, esto después le van a dar bien en completa, ajustamos el arco facial, triángulo cóndilo, inciso condilar del otro lado, tercer punto de referencia en el nación, ajustamos todo y llevamos al articulador. Llevamos al articulador, cerramos, montamos el superior. ¿Está? A los modelos se le hacen estos cortes, son explicar. Una vez que montamos el superior, ¿está montado el superior? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Determinamos relación de dimensión vertical. Vamos para atrás. Dimensión vertical y relación céntrica. No les hablé de la técnica del tap-tap, ya les voy a hablar. Dimensión vertical y relación céntrica. Determino la dimensión vertical, perfecto, ya está, es la altura que quiero, me gusta, todo, le miré al paciente, no tiene cara de suegra, está todo bien. Bien, ya está. Entonces ahora me voy a la relación céntrica. Les hablé de arco gótico, les hablé de punta de flecha. Bien, vamos a la técnica del tap-tap. La tap-tap es más subjetiva todavía, pero es una de las que más se usa porque es simple. Como ya tenemos la dimensión vertical, nosotros ahora tenemos que posicionar ese maxilar inferior con respecto al superior, al macizo cráneo facial. Imagínense que usted le dice muerda al paciente, una u otra vez se muerde adelante, muerde atrás, muerde al costado, muerde para cualquier lado. ¿Entienden? Entonces hay que ubicar bien los cóndilos. ¿Qué le hacemos? Le decimos ocluya, le hacemos ocluir, que se contacten superior e inferior y hacemos 3 marcas. Una que coincida así en la línea media y 2 en los sectores laterales. Y le decimos a nuestro paciente, bien, abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre. Que repita el movimiento varias veces, que descanse, abre y cierre varias veces, que descanse. Y en la última, cuando repite 3 movimientos que coincidan con nuestras marcas o que coincidan en la misma posición, esa apertura y cierre, engrampamos. Calentamos estas grampas, calentamos las grampas en el mechero y producimos en la godiva así. ¿Esto qué hace? Esto fija el modelo superior, el rodete superior con el inferior. Y esta sería nuestra relación céntrica. Ya fija. Ahí va a ocluir nuestro paciente, ahí hay que hacer el enfilado, respetando esta oclusión céntrica y ahí en todo caso se puede volver a marcar línea media, línea canina y todo. Se puede volver a marcar todo. Pero esto es nada más que para montar el inferior. Como ya teníamos montado el inferior, ahora ya tenemos una referencia tridimensional donde va ubicado el inferior. Invertimos nuestro articulador, ponemos pata para arriba, fíjense, ubicamos los modelos, acá están engrampados, y ahí agregamos yeso y montamos el inferior. Volvemos a la posición inicial. Ahí está. Todo bien montado, bien prolijo. Sobre todo bien prolijo, porque puede pasar esto, fíjense, esto es un montaje que hicieron en la cátedra. Nos gustó tanto que sacamos fotos porque realmente montó, tiene yeso, bueno, ahí se ve. Tratemos que esto no pase, que no les pase, sino que solamente el yeso donde tiene que haber. Trate que no bañar el articulador de yeso y que quede montado. El dueño de esto queda solamente en el registro de los docentes. Entonces, si hicieron todo bien, siguieron todos los pasos, sale todo bien y podemos festejar. Estos ya no están así, este ya tiene 18, 15 y este tiene 11, así que ya están todos grandes. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta, consulta?
Una pregunta, chicos. ¿Nos entendió todo? Juan, Profe, tengo una duda. ¿cómo? Yo tengo una duda Dale. Cristiani se lo escucha muy bajito. sobre la relación céntrica del arco gótico, ¿puede ser que se llamaba? Arco gótico y punta de flecha. Sí. En No, es realidad, como que no terminé de comprender su función. ¿O qué pasa si se esto marca? es lo mismo que yo te expliqué con el tap tap. Esto lo que hace es posicionar, o sea, darte una referencia externa de la posición de tus cóndilos. Entonces, se ahuma la placa inferior, se pone el tornillo en el superior y lo que se hace es, acá hay un error en la diapositiva, se le dice al paciente que haga movimientos de protrusión y lateralidad. Entonces, protrusión y lateralidad. Y en el extremo de la flecha, ahí estaría ubicado nuestra relación céntrica. Lo que sería en el movimiento de tap-tap, repetir las 3 veces el mismo movimiento. En ese momento se engrampa el modelo. Cuando el tornillo está en el superior, es punta de flecha. Cuando está en el inferior, es arco gótico. Este está mal, hay que cambiar. Y listo. ¿Alguna? ¿Entendiste o no? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra cosa? Doctor, yo tengo una duda. Cuando nos Dale. hablaba de marcar las alturas, que era 20 centímetros también, eso no va a depender también de la boca del paciente, porque hay veces que el paciente es chiquita y para marcarle. Claro, pero acordate que yo les dije que nosotros necesitábamos partir de alguna referencia. Nosotros tenemos que partir de algo tangible para acomodar a la boca del paciente. Entonces, ¿qué hicieron? Esto está basado todo en Capuzzelli. ¿Qué hizo Capuzzelli y sus compañeros? Pues cuando terminaron de comer el asado, dijeron, che, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, tomaron medidas de casi todos los pacientes que tenían, de un número importante, y encontraron que en promedio, las medidas eran las de estos rodetes. 22 a 24 de alto en el sector anterior, 1 centímetro en el sector posterior, y en el sector, estoy hablando del superior, y en el inferior de 16 a 18 en el sector anterior, y que se pierda la papila piriforme. A partir de ahí, nosotros llevamos estos rodetes a la boca del paciente y empezamos a jugar, por así decirlo. Es muy subjetiva la prótesis completa, muy subjetiva. Por eso a veces también se le pide al paciente que traiga fotos antiguas cuando tenía dientes, que sonreía y qué sé yo, para tratar de ubicar más o menos como tenía, para que no sea, fíjense, si cuando vean enfilado dentario, por ejemplo, que tenga cómo tenía el corredor bucal, si era abierta, si las arcadas eran abiertas, si era cerrado. Entonces nosotros partimos de acá, de esta base, de estos valores, de estos números. Cuando vamos a la boca del paciente, tenemos que empezar a ajustar. No, está muy alto, está muy abierto, está muy cerrado. No, si yo hago tan grande, me va a sobrar demasiado en la emergencia del borde incisal con respecto al labio superior. ¿Entienden? Por eso arrancamos de algo tangible. De ahí en más, una vez en boca del paciente, nosotros adaptamos a lo que vemos, a lo que necesitamos. Acuérdense que les dije, hay que tener en cuenta la edad del paciente también. No es lo mismo un paciente de 65 años con prótesis completa que uno de 40, que por ejemplo, que pueda tener un accidente, una periodontitis que nunca se trató. Entonces, uno de 40 eventualmente puede tener, o de 30 puede tener un poco de los bordes incisales con cierta translucidez, uno de 65 no. Y puede tener uno de 60, no tiene tanta emergencia del borde incisal respecto al borde del labio superior,
que el de 40 sí o el de 30 sí. ¿Me explico?